Giuliano Gemma nació en Italia en 1939, acreditado también bajo el seudónimo de Montgomery Wood. Fue un actor y doble de riesgo conocido internacionalmente en el spaghetti western. En 1965 participó en Una pistola para Ringo, que obtuvo un gran éxito en taquilla, y ese mismo año se rodó la secuela El retorno de Ringo, aunque en esta ocasión al protagonista se le conocería como Brown. El personaje de Ringo es un pistolero solitario y oportunista, un fuera de la ley, que se toma todo a la ligera, con una ironía que hasta entonces era inaudita en el spaghetti western. Ringo es bello, luce limpio e impecable, ganándose el apodo de cara de ángel. Es un personaje gracioso y pícaro, todo lo contrario al típico antihéroe del spaghetti western, aunque todo es una coraza que oculta un personaje peligroso. Ringo es uno de los personajes más complejos y ambiguos de todo el spaghetti western, y Giuliano estaría unido a él para siempre, llegando a ser el rostro italiano más reconocido del spaghetti western. Fue uno de los actores que más éxito tuvo en el género al construir su propio estilo. Era de sonrisa fácil, sin importar la violencia de la historia que interpretaba, y esto se convirtió en su marca personal. Compartió protagonismo con algunos de los mejores actores del spaghetti western, como Lee Van Cleef o Eli Wallach. En 1967 interpretó otro de sus mejores papeles en El día de la ira, junto a Lee Van Cleef, dando vida a un pobre vagabundo que malvive limpiando las calles de una ciudad. En 1977, ya con el género casi acabando, participa en la película California, en el que tiene un papel muy alejado al que nos tenía acostumbrado, ya que son muy pocas las ocasiones en las que llega a sonreír. En 1978 participó en Montura de Plata, y en esta película se pretendió dar un homenaje al actor, apareciendo este en todo tipo de situaciones o localizaciones ya aparecidas en sus películas anteriores. Y en 1985 participó en su último western, Tex y el Señor de los Abismos, una adaptación de un personaje de tebeos ambientado en el oeste. Su clásica cicatriz en la mejilla izquierda se debe a que siendo niño encontró una granada de la Segunda Guerra Mundial que detonó parcialmente. Giuliano Gemma falleció en 2013 a los 75 años de edad en un accidente de tráfico. Vamos a hacer un recorrido por 11 películas en las que ha participado Giuliano Gemma. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Una pistola para Ringo, película estrenada en 1965. Ringo, un pistolero que está cumpliendo condena en la prisión, es liberado para realizar una misión: infiltrarse en un violento grupo de forajidos que siembran el terror en la frontera de México. El retorno de Ringo, película estrenada en 1965. Acabada la guerra de secesión, el capitán Brown regresa a su hogar y descubrirá que un grupo de forajidos se ha adueñado de sus tierras y tienen a su mujer prisionera. Un dólar agujereado, película estrenada en 1965. Gary, un pistolero que ha luchado en la guerra de secesión, regresa a su hogar y tendrá que volver a desenfundar su arma para vengar el asesinato de su hermano. Adiós, gringo, película estrenada en 1965. El joven Brett, que compra unas reses sin saber que han sido robadas, mata en defensa propia al dueño de estas y tendrá que huir para encontrar al causante de todo. Arizona Cole, película estrenada en 1966. El pistolero Arizona ha sido liberado de la cárcel por una banda de asesinos y tras el asesinato de una mujer se enfrentará al jefe de la banda. El día de la ira, película estrenada en 1967. La vida de un pobre vagabundo llamado Scott cambiará con la llegada de Travis, un veterano pistolero al que todos temen. Por techo, las estrellas, película estrenada en 1968. Dos aventureros huyen de una banda de forajidos que los persiguen sin piedad, acabando todo de una forma muy inesperada, vivos o preferiblemente muertos. Película estrenada en 1969. Los hermanos Monty y Ted han heredado una fortuna, $300.000, y podrán hacer uso de ella si conviven bajo el mismo techo durante 6 meses. California, película estrenada en 1977. Acabada la guerra de secesión, el soldado de la Unión Michael California viaja con un compañero a Missouri, y después de que su compañero sea ahorcado por el robo de unos caballos, California decidirá entregar el cuerpo del soldado a su familia. Montura de Plata, película estrenada en 1978. Un joven que presenció la muerte de su padre mata al asesino y años más tarde se convertirá en un temido cazarrecompensas. Tex y el Señor de los Abismos, película estrenada en 1985. Un ranger de Texas llamado Tex es encargado de investigar el robo de un convoy del ejército que contiene 300 armas.